Guajes, hoy estoy en el concejo más pequeño de Asturias, concretamente en Oreña, la capital del Gocho. Y aquí no hay monumentos a los héroes, hay monumentos al cerdín, como el que veis aquí. Y no me extraña, dicen que aquí se aprovecha hasta el aire que respira el cerdo. Así que vengo preparado para una buena farturina. Y vamos a comer precisamente aquí en el restaurante L'Etoile, un restaurante que me habéis recomendado muchos seguidores, con más de 40 años abierto. Y lógicamente dicen que sus especialidades son los callos, las manos de ministro o manos de gocho y todo lo que tiene que ver con el gocho. Así que vamos a dar a la manduca, que tengo mucha fame. Bueno, guajes, pues ya estamos sentados aquí en la mesina de L'Etoile. Está el bar que flipáis, lleno hasta la bandera. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? Pal zampa. Vamos con les entradas. Zamburiñes, sopa de marisco, varios tipos de ensalada, pastel de cabracho, sabadiego, que hay un chorizo típico de aquí de la zona de Noreña, gambón a la plancha, mejillones en salsa o a la vinagreta, patatas tres salses, croquetes caseros, tortos variados, jamón ibérico, una tablina de embutidos, también tienen cecina y queso de cabra, varios tipos de entremeses, fríos y calientes, cebollas rellenas, parrillada de verduras, pan, también disponen de pan sin gluten. Y luego, bueno, aquí un extra de salsa que será para que echéis al chorizo o a lo que a ti te apetezca. ¿Qué más da? De pescados, fritos de merluza, fritos de piscín en salsa, oricios, lomos de merluza a la sidra, fritos de bacalao con pisto, bacalao a la vizcaína, bacalao mariscado y bacalao a la plancha, lenguado relleno de marisco, calamares de potera, chipirones fritos, chipirones encebollados, pulpo a la gallega, pulpo a la plancha y cazuela de pulpo con gambas y gula. Y la sección de carnes, carrilleres ibéricas al oporto, secreto ibérico, adobo al ajillo, cabrito, manos de cerdo rellenes de marisco, que bueno, muchos conoceréisles por manos de ministro. Los escalopines alcabrales, luego de callos tienen media ración o la ración completa. Mollejes, hígado encebollado, solomillo a la pimienta o cabrales. Entrecó de ternera asturiana, medallones de solomillo de cerdo ibérico, al Pedro Jiménez, cachopos, varios tipos de cachopos. El cachopo, bueno, uno aquí que no pon qué, pues entiendo que un cachopo normal, un cachopo de cecina y queso manchego, y luego el cachopo L'Etoile, el cachopo de la casa, picadillo casero al cabrales y paletilla de cerdo asada a baja temperatura. Luego una variedad de quesos asturianos, todos por lo que estoy viendo, si afuega el tito, no, todos no, que ya me colé, afuega el pito, el manchego no y asturiano, cabrales, la hoja o la fuella y de la peral, y luego una tabla variada de quesos. Y ahora vamos con les jambionais, momento dulce, los postres caserinos, bueno, casi todos menos tres. Tenéis como postres caseros tarta de abuela, tarta de turrón, tarta de frisuelo, tarta de queso, tarta de plátano, arroz con leche, milojes de arroz con leche, flan con nata, una mousse de turrón, una mousse de limón, una tarta de fresas en temporada, y luego pone aquí una tabla de postres caseros, son variados. Y luego otro tipo de postres que estos, claro, ya lógicamente no son caseros. La tarta del whisky, un culán de chocolate y helados de una marca bastante referente, Alacant. Pues nada, que vamos a empezar a llenar la tripuca. Arrancamos con el chorizo sabadiego, muy típico de aquí de la zona de Noreña. Menuda pinta que tiene este chorizo. Mirad. ¡Wow! ¡Ostras! Pues aquí estamos con el chorizo sabadiego, que dicen que hay una mezcla de chorizo con morcilla, y la verdad que huele esto. Se le nota la cebollina y también el ahumado, tiene un sabor ahumado, muy potente. O sea, lujo esto, ¿eh? Pusieron un poco pan de trigo, que voy a acabar haciendo un bocadillo con él. A ver, la salsina, Vero. La salsa a la grasa que suelta el chorizo. Estoy en gloria, guajes. Estoy emocionándome con este chorizo. Bomba. Hoy el colesterol va a salir disparado y los triglicéridos, ¿qué más da? De vez en cuando hay que disfrutar de la vida, ¿no? A ver, venir a Noreña y no probar un chorizo sabadiego, y es como venir a Asturias y no probar una buena fabada, un pot asturiano o una botella sidra. Así que, guajes, si venís a Noreña tenéis que pedir esto sí o sí. Seguimos con esta cazuelina de pulpo, gules y gambes, que bueno, de cazuelina poco tiene. Cazuelón. Ojito, pedazo de trozo de pulpo, o sea, flipante. No puede ser. Voy a volver a probar el pulpo porque esto no puede ser. Mira, aunque no todos los platos sean de gochu, porque no, ya veis, dijimos que todo gochu, pero bueno, hay que variar un poco, ¿no? Madre del amor hermoso, como está el pulpo este. Está chicloso, está en su punto
O sea, espectacular. Y además, con la mezcla de la salsina que trae aquí, ahí va, ya. Vamos a mezclar un poquitín más con los gules, pero y de ahí al moje. ¡Ah! Vaya sabor que tiene esto. Y la cazolera bien con patatas también. Gambines. Decía yo que notaba el toque de ajo. Aquí tenemos el ají. Madre mía, nota esta cazuela, chaval. Me voy a volver loco. Vamos a empujar aquí un poco. Buenísimo. Bueno, y la verdad es que es súper generosa, porque esta cazuela por 24 euros comen para tres, tranquilamente. Para tres. Hombre, si metéis más platos, a ver. Que bueno, la gula ya sabéis lo que hay un sucedáneo. Y aquí se vienen los callos, mirad qué pintado. Madre mía. Brutal. Aquí se viene uno de los platos estrellas, los cayenos. Hombre, pequeñinos. Aquí no hay que los vea yo muy pequeñinos. Pero vamos a ver, pulcros, pegajosinos y picantinos. Ostras, sí que están buenos. Lo que pasa es que, a ver, picantinos muy poco. Y luego hay unos callos que son un poco más grandes, pequeñinos. No son a ver, comparados con los madrileños sí son pequeñinos. Porque aquí en Asturias comemos los callos pequeñinos. Y como nos gusta la mayoría. Y si no, dejármelo en comentarios, cómo os gustan los callos, pequeñinos o en plan sábana. Están súper suaves. Vamos, mira, ahí lo que me trajeron aquí, la cayena molida. Esta aquí para desatascar bien la cañería, entonces echáis ahí un poco de cayena esta molida, a ver si desatascamos la cañería, porque antes no pingaba nada. A ver ahora igual me desfasé yo aquí. Hombre, esto ya empieza a ser otra cosa. Con la cayenina esta molida, nada con un sabor intenso a picante. La verdad que son una pasada estos callos. Están pegajosinos, se les nota la gelatina, gelatinosos. Muy ricos, sí señor. Y es que además estamos en Ureña, en la zona de los callos. Si no los hacen bien aquí, ya miras tú. También me podéis decir mejores sitios para ir a comer callos. Os leo en comentarios. Esto es una delicatessen. Y aquí se vienen les manines de cerdo. Les manos de cerdo, de ministro. Les manos de gocho. Venga, chavales, esto es igual que si fuera, no sé, un cachopo. Manos de gocho. Mira, sin hueso, chavales. Rellenes de marisco, chavales. Ojo. Pero mira yo. Hay que tener cuidado porque me dijeron que bueno, que si algún trocín de huesín que venía, ¿eh? Esto sí que está, madre mía, gelatina pura. No puede ser verdad esto. ¿Veis el interior de esto? No sé si lo veis bien, pero es que es espectacular. Platazo. Sinceramente no sé de qué lleva salsa, creo que como un poco mariscada, pero no lo sé. Los callos están muy buenos. Pero chavales, tengo que decir una cosa, a mí me está perdiendo la mano esta de gocho. Buenísimo. Me recuerda un poco a aquellos del balcón de Güeño, pero venían trituradines, no sé, esto parece como una especie de cachopo de manos de gocho. No sé cómo describir el plato, simplemente sé que está buenísimo. Y no me extraña que este plato sea una especialidad de la casa, porque es brutal. Y aquí se viene el momento ya envío, guajes, la tarta de plátano, mirad ahí. ¡Buah! Con un merengue aquí, a ver, unos virutines de chocolate por encima, con un avance de hojaldre. La verdad que nunca había probado yo este tipo de tarta. Y una tarta fresquina, no muy de estas que saturen, a pesar del merengue y el plátano. No sé si se verá bien en la cámara, pero... A ver si se ve el plátano ahí. La verdad que me está prestando esta llambiona. Y no podía faltar otro postre. El milhoja de arroz con leche. Miro, ¿será por arroz con leche esto? Está súper cremosina el arroz. A ver si me acuerdo cómo se partía el hojaldre. A ver, si acerté. Ya verás, farraflas. Bueno, no salió tan esfarraplado. Hombre, a ver, arroz con leche está muy bueno, pero... La verdad que mezclado con hojaldre no acabo de encontrar yo el punto. Pero bueno, para gustos colores. Y es verdad que me quedaría en este caso con la tarta esa de plátano. No encuentro el gusto a este postre. Yo me hubiera puesto el arroz con leche solo, está buenísimo, y a correr. Bueno, guajes, pues después de llenar bien la panza, ahora toca pagar la cuenta. Y vamos a ver por cuánto nos sale. A ver, un chorizo sabadell 3,80. Una cazuela de pulpo, gambes y gules, 24. La ración de callos, 16. Las manos de cerdo, rellenes de marisco, 18. El pan, 2,40. Dos de pan, 2,40. Dos botellas de sidra de denominación, 9.
una tarta de plátano 5,50 y el 1000 hojas de arroz 6 euros. Y el total de la farturina aquí en el restaurante Intelectual es de 84,70 €. Y de todos estos platos, ¿cuál repetirías sí o sí? Pues el chorizo sabadiego, por supuesto, que hay un chorizo que si vienes a Noneia tienes que pedirlo, sea aquí, sea en cualquier lado. Eso hay que pedirlo sí o sí. Luego, por ejemplo, los callos y las manos de gocho, las manos de ministro. Esos 3 platos yo no los perdonaría si volviese aquí. En cuanto a los postres, me quedaría con la tarta de plátano porque ya más fresquina y no son postres de estos dulces que notes el dulzor, pero me quedaría con la tarta de plátano. Por esto hemos comido 2 personas, ni tan mal, pero llegué, veis, algo va para casa, porque todo fue imposible comer. Pero al ser un vídeo, pues siempre pido algo más para que veáis los platos y para que podáis valorar vosotros un poco más a través de las imágenes, no por mí, por mí olvidáis, que soy que valoréis a través de las imágenes. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darme un like, suscribiros y activar la campanita, cencerrín de las notificaciones. Y nos vemos en la próxima fartura, guajes. Venga, chao. Javi al Chigre, cámara en mano. Hoy toca ruta y buena recomendación. Entre cachopos y risas de